Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jorge y hago parte del equipo de desarrollo de software Galaxia. En esta ocasión estaremos trabajando con un ejemplo que es de suma importancia a la hora de realizar nuestras aplicaciones, y es el caso de una ventana de inicio de sección en la cual sabemos que al ingresar un usuario y una contraseña nos va a determinar si podemos acceder al sistema o no. Antes de continuar y explicar más a fondo sobre el tema, vamos a ejecutar el resultado final de nuestro programa. Como podemos ver, así nos va a quedar pues el ejemplo que vamos a realizar, en el cual vamos a ingresar un usuario y una contraseña que la vamos a validar con la información que se encuentra almacenada en una base de datos, la cual ya hemos creado con anterioridad y tiene almacenado un usuario, que es la información a validar con la que vayamos a ingresar en los campos de texto. Ingresamos nuestro usuario y la contraseña. Como podemos ver, tenemos un checkbox el cual nos va a permitir mostrar y ocultar la contraseña. Una vez hecho esto, podemos oprimir el botón Enter, y si la información es válida, pues nos va a permitir acceder al sistema. Una vez hecho esto, nos muestra otra ventana que sería la ventana principal de nuestra aplicación. Ahora podemos probar en el caso que la información ingresada no sea válida. Por ejemplo, vamos a ingresar un usuario cualquiera y una contraseña. Como podemos ver, nos aparecerá un mensaje de error, ya que al validar la información no se encontró semejanza entre los datos. Salimos del sistema y procederemos a explicar cómo vamos a trabajar este ejemplo. Este ejemplo está bajo la arquitectura o el patrón de diseño modelo pista controlador. En el video de hoy estaremos trabajando todo lo relacionado al modelo, y posteriormente estaremos trabajando todo lo relacionado al controlador, y por último dejaríamos la vista. Antes de continuar, vamos a explicar rápidamente en qué consiste el modelo vista controlador. En pocas palabras, este modelo o patrón de diseño no es más que un estilo de arquitectura de software que nos va a permitir separar la parte gráfica de nuestra aplicación con la parte lógica, dividiendo así nuestra aplicación en tres secciones. Por ejemplo, cuando me refiero a la parte gráfica, estoy hablando de la interfaz del usuario o la vista que va a tener esa persona o usuario final que vaya a administrar o a manejar nuestro software. El modelo vista controlador contiene tres componentes, que son el modelo, como ya lo dijimos antes, es el encargado de administrar la lógica de la aplicación. Para nuestro ejemplo, en el modelo vamos a crear todas las clases y métodos relacionados a las consultas a la base de datos. En la parte de la vista, la visual o visualización
que va a tener el usuario final. En este caso, la parte de la vista o interfaz gráfica iría nuestra ventana JFrame con los campos de texto que son el usuario, la contraseña y todo lo que vayamos a agregar a esta ventana. Y por último estaría la parte del controlador. En esta sección es la encargada de comunicar a la parte lógica de nuestra aplicación, que ya sabemos que es el modelo, con la parte de la interfaz gráfica, que sería nuestra vista o la vista que va a tener el usuario final. La manera en que nosotros controlamos cada función o cada tarea que ejecute el usuario final será a través de unos eventos que estaremos creando. Antes de continuar y entrar definitivamente a crear el modelo, como ya el modelo de nuestra aplicación, revisemos rápidamente la base de datos que vamos a estar utilizando. Nuestra base de datos se llama ejemplo usuarios, la cual tiene una tabla que hemos llamado usuarios. La tabla contiene 7 campos. Los campos que nos interesa a nosotros por el momento son los campos de el usuario, que es de tipo varchar, y el campo paths, que es de tipo blog. Trabajamos este campo de esta manera, ya que como vamos a almacenar contraseñas, es necesario tener seguridad sobre estas. Igualmente, cuando estemos creando las clases del paquete modelo, estaremos viendo una manera de cómo proteger esa contraseña y que cualquiera persona no pueda acceder a esta. Regresamos a nuestra aplicación y vamos a crear un nuevo proyecto, al cual yo le voy a llamar inicio sección MVC. Una vez creado nuestro proyecto, vamos a cargar las librerías necesarias o que necesitamos para la correcta ejecución de nuestro proyecto. Ya sabemos que estas librerías están directamente relacionadas con la conexión que vamos a establecer con la base de datos. Una vez hecho esto, creamos el paquete modelo, que es el que vamos a trabajar por el momento. Una vez creado nuestro paquete, sabemos que lo primero que debemos hacer es cargar la clase que nos va a permitir establecer una conexión con la base de datos. Y esta clase la hemos venido trabajando en varios videos, así que solo voy a copiar directamente la clase para centrarnos solamente en las clases que competen con el ejercicio que estaremos creando. Lo único que vamos a cambiar en nuestra clase pool es el nombre de la base de datos. Para este ejemplo, sabemos que la base de datos se llama
ejemplo, usuarios. Por lo tanto, sabemos que en la variable db debemos asignarle el nombre de la base de datos y así poder cargar o poder establecer la conexión con dicha base de datos. Una vez hecho esto, vamos a crear una clase a la que llamaremos usuario. Esta clase va a hacer referencia a los campos que tenemos en la base de datos, que son el usuario y la contraseña. Lo primero que debemos hacer, una vez creada la clase, es crear dos variables tipo string, a la cual a una la llamaré usuario o user y a la otra le vamos a llamar password o contraseña. Creamos el método constructor de la clase. Una vez creado el método constructor, debemos inicializar esas dos variables que hemos creado. Inicializamos las variables. Posteriormente, vamos a crear los métodos get y set de dichas variables. Oprimimos clic derecho, elegimos la opción insertar código o insert code y seleccionamos getter and setter. Seleccionamos todas las variables y oprimimos el botón generar. Y de esta manera estaríamos creando los métodos get y set para esas variables. Y de esta manera, así vamos a poder acceder una vez más a estas variables en los métodos que estaremos creando en un momento. Lo segundo que vamos a hacer es crear otra clase a la cual voy a llamar métodos usuario. Una vez creada nuestra clase, necesitamos crear un objeto de la clase pool. Recordemos que esta clase es la que nos va a permitir establecer una conexión con la base de datos. La vamos a llamar conexión. Creamos el método constructor de la clase y vamos a inicializar el objeto que hemos creado, que es el objeto de tipo pool llamado conexión. Una vez creado el método constructor, vamos a crear un método que nos va a permitir validar la información que el usuario ingrese en los campos de texto con la información almacenada
en la base de datos. Para esto debemos crear una función de tipo ArrayList. Y el ArrayList será de tipo usuario. Recordemos que la clase usuario es la que contiene los métodos get y set para poder mostrar y obtener los valores que obtengamos de la consulta a la base de datos. A la función la vamos a llamar login y va a llevar dos parámetros que serán de tipo string. Uno hará referencia al usuario y el otro hará referencia a la contraseña. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto de tipo conexión, el cual vamos a llamar conectar. Recordemos que este objeto en videos anteriores explicamos el funcionamiento de este y es el que nos va a permitir almacenar y administrar la conexión que obtengamos con la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto de tipo prepared statement. Recordemos que este objeto nos va a permitir cargar la consulta SQL que vamos a estar creando y también vamos a poder acceder a una serie de métodos que necesitamos para realizar dicha consulta. En un momento vamos a apreciar de una mejor manera el funcionamiento de este objeto. También vamos a crear un objeto de tipo resultSet y en este objeto vamos a almacenar esos valores o ese resultado que nos arroje la consulta que estaremos realizando. Por último, vamos a crear un objeto de tipo usuario y un objeto de tipo ArrayList. Recordemos que el objeto de tipo usuario que pertenece a la clase usuario nos va a permitir acceder a los métodos get y set de esa clase. Igualmente, inicializamos el objeto de tipo ArrayList que hemos creado. Una vez hecho esto, vamos a crear un bloque de tipo try-catch-finally. En la sesión del try irá todo el código que deseamos ejecutar. En la sesión del catch iría, en este caso, iría un mensaje de error dependiendo si en la sesión del try surge algún error de ejecución. Y por último, en la parte del final, lo utilizaremos para cerrar la conexión con la base de datos. Antes de continuar, volvemos al objeto de tipo connection y lo inicializamos en null. Cerramos la conexión con la base de datos en la sesión del final. En la sesión del catch vamos a imprimir un mensaje haciendo uso de la clase JOption Paint. Ahora
nos vamos a centrar en la parte del try. Iniciamos asignando o estableciendo la conexión con la base de datos. Para esto, al objeto de tipo conexión le vamos a asignar dicha conexión. Hacemos uso del objeto tipo pool, el cual nos va a permitir hacer uso de la función o método getConnection y de esta manera poder asignarle esa conexión al objeto que hemos creado de tipo conexión llamado conectar. Lo siguiente que vamos a hacer es validar si esa conexión es válida o no. Para esto verificamos si conectar es diferente de null. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la sentencia SQL que estaremos utilizando para verificar si el usuario es correcto o no. Iniciamos creando una variable tipo string a la cual le vamos a llamar SQL. A esta le vamos a asignar la sentencia SQL, la cual iniciamos con la palabra clave para realizar consultas, que es select, seguido de los nombres de los campos pertenecientes al usuario y la contraseña, que son user y pass. Accedemos a la tabla de esa base de datos, que es la tabla usuarios, y procedemos a crear la condición haciendo uso de la palabra clave where. Verificamos si el campo usuario es igual a, y aquí pasaremos un parámetro que es el valor o el nombre de usuario que se vaya a ingresar al sistema. Igualmente, tenemos que verificar si tanto usuario y contraseña coinciden. Por lo tanto, hacemos uso del operador lógico y ya sabemos que se debe cumplir que ambas sean verdaderas para que se cumpla dicha condición. Para poder comparar la contraseña ingresada con el usuario con los datos almacenados en la base de datos, especialmente de este campo, haremos uso de una función de encriptado, la cual es específica de MySQL llamada AES Encrypt, la cual llevará dos parámetros. El primer parámetro es donde vamos a ingresar la contraseña o el parámetro que hace referencia a la contraseña ingresada por el sistema. El segundo parámetro es la llave con que vamos a acceder a esta contraseña. En este caso la hemos llamado key. Hacemos este proceso de esta manera debido a que la contraseña que ingresamos inicialmente al sistema está encriptada y posteriormente almacenada en un campo tipo block o binario. Ahora, para poder comparar esa contraseña que ha sido guardada, no se puede comparar directamente el valor ingresado, ya que no lo va a reconocer como una contraseña
válida. Así que para poder comparar los valores, de igual manera debemos volver a encriptar esos datos y así la comparación va a ser exacta. Si la contraseña ingresada coincide con la que está guardada en la base de datos, esta se va a mostrar. De otra forma, va a devolver null y no generará ningún resultado. Una vez hecho esto, cargamos la sentencia SQL e igualmente cargamos los parámetros. Posterior a esto, a la variable rs, que no es más que el objeto de tipo resultSet, le vamos a asignar lo que obtengamos de esa consulta, haciendo uso del método executeQuery. Por último, creamos un ciclo while en el cual vamos a obtener los datos de la consulta y los vamos a almacenar en el objeto tipo ArrayList. Para esto vamos a inicializar el objeto de tipo usuario, al cual accederemos a los métodos set de esa clase. Accedemos a los métodos set y de esta manera asignarle esos valores a las variables usuario y contraseña de esa clase. Hacemos uso del método o función getString para obtener los valores de la consulta. Posteriormente, agregamos el objeto de tipo usuario al ArrayList. Finalmente, retornamos el objeto de tipo ArrayList a la función. Y de esta manera terminaríamos la creación de las clases y métodos del paquete modelo. En el próximo video estaremos trabajando con el paquete controlador y estaremos creando la clase que nos va a permitir establecer una comunicación entre la vista y el modelo. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.